Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias. Hoy estaremos hablando de Venezuela, como no puede ser de otra forma, después de haber pasado un fin de semana pegados a los televisores o a los celulares, viendo las atrocidades del régimen de Maduro y a los bravos jóvenes venezolanos que a pecho descubierto han librado una gran batalla, pues hoy el mundo entero discute cómo derrocar a Maduro. Está claro que por las buenas no será. Los acontecimientos del fin de semana, aunque muestran un gran apoyo, pero un mayoritario, contundente apoyo a Guaidó y la pérdida de todo respaldo popular a Maduro, y esto se ha visto en los conciertos, por ejemplo, el concierto de solidaridad con Venezuela, realizado en la frontera, en la localidad colombiana de Cúcuta, pues congregó a más de 100.000 personas. En el concierto paralelo que organizó Maduro no había nadie. Y lo propio en las movilizaciones de Caracas. La única que fue televisada y transmitida al mundo fue la concentración de respaldo a Maduro, donde Maduro habló. Dos cuadras, creo que en La Paz movilizamos más personas para el 21F que Maduro en lo que podría considerarse su fase final. Y hubieron 6 movilizaciones en Caracas de manera paralela, con una abrumadora y contundente participación que nadie transmitió, que no se vio. La atención estaba concentrada en la frontera, entonces no se mostró que las manifestaciones blancas de respaldo a Guaidó, aquellas que pedían a las Fuerzas Armadas retirarle el apoyo a Maduro, fueron de una contundencia tremenda. Es decir, no hay duda de que Maduro ha perdido su base social, que era su mayor capital, y que Guaidó lideriza a Venezuela, a la lucha contra la dictadura. De eso no hay duda. Y que Maduro, en esta fase final que puede ser larga, en esos manotazos de ahogado, va a recurrir a lo que sea, y a lo que sea significa a las atrocidades más grandes. Pues en este contexto, en el que Maduro ha perdido el respaldo popular, pero sigue con el respaldo mayoritario de las Fuerzas Armadas, y no cae solo, y las Fuerzas Armadas no se pasaron mayoritariamente al bando de Guaidó, sino que el informe dice, el reporte de Migración Colombia, que 156 miembros de las Fuerzas Armadas o la policía se pasaron de bando, pero no es el resultado que se esperaba. Es un resultado muy positivo, pero no es que se le ha quitado el respaldo militar a Maduro, y por eso Maduro continúa en el Palacio de Miraflores, es decir, en el poder. Ante esta situación, se abre una polémica, que será la polémica que se va a desarrollar en Bogotá, donde están reunidos los cancilleres, el vicepresidente de los Estados Unidos, Juan Guaidó, representando a Venezuela, sobre cómo derrocar a Maduro. Como dijo el secretario general de la OEA, la mejor forma de hacer llegar la ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela es derrocando a Maduro. Es decir, no hay duda. Primero hay que derrocar a Maduro, que es la condición básica para que el pueblo venezolano reciba ayuda humanitaria y democracia a través de un proceso electoral. Bueno, todos los que coincidimos en esa posición
tenemos ahora que discutir, no sé si tomar una posición, pero discutir sobre cómo derrocar a Maduro. Queda claro que así por las buenas no será posible. Bueno, hay dos posiciones centrales. La primera, que surge como una respuesta a el peligro de una invasión militar extranjera, militar gringa, y que plantea primero que no se aceptará esta intervención militar. Perú se ha pronunciado sobre esto, Chile, Brasil, España con mucha fuerza y toda la comunidad económica, toda la comunidad europea en su conjunto se oponen a una salida de fuerza. Entonces, ¿qué queda si no es una salida de fuerza? ¿Qué es la posición A? Es una salida que espera que Maduro se caiga solo, en algún momento se caiga solo, fruto del aislamiento diplomático, fruto de las sanciones económicas que podrían recrudecerse y de la movilización pacífica del pueblo venezolano, al margen del saldo de muertos y heridos que deje Maduro para enfrentar estas movilizaciones. Esta es la posición 1, no a la intervención militar extranjera. Sigamos presionando, sigamos denunciando la dictadura, que se mantengan las acciones económicas, que de a poco serán brutales para el pueblo venezolano, y sigamos con las movilizaciones pacíficas. En algún momento se va a caer. La segunda posición, que la expresó el propio Juan Guaidó al finalizar la jornada del sábado, en medio de gases lacrimógenos, de casi 300 heridos en esa frontera colombo-venezolana, con 5 muertos en la frontera con el Brasil, gases lacrimógenos, heridos por montones, detenidos, en fin. Guaidó sacó la conclusión que ahora, dijo en la reunión de Bogotá, la que se desarrolla este lunes, tenemos que considerar todas las cartas. Entre todas las cartas, pues la única que falta por considerar es la intervención militar extranjera, como no es el ejército brasilero, no es el ejército peruano, pues es obvio que el único ejército con el que podría contar Guaidó es el ejército de los Estados Unidos, puesto que Guaidó no cuenta con ejército, es un presidente encargado, es un presidente interino que no tiene ejército y por lo tanto no tiene poder. Ese es el hecho claro y contundente. Nos preguntamos si Guaidó podría hacerse de un ejército. Todos los militares que van desertando, ¿a dónde van? Van al exilio, qué desperdicio. Todos los militares que van desertando tendrían que formar un ejército republicano, el ejército de Guaidó, un ejército que vaya reclutando voluntarios y un ejército que vaya enfrentando a la dictadura de Nicolás Maduro. Dijo el propio Guaidó, ustedes han visto la peor cara de la dictadura. Pues en realidad la peor cara no se la ha visto todavía, y así lo ha demostrado la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que dijo: solamente vieron un pedacito de lo que estamos dispuestos a hacer. Un pedacito. ¿Qué es lo que hemos visto?
Por ejemplo, el asesinato de uno de los choferes que conducía uno de los camiones que llevaban la ayuda humanitaria y que intentó cruzar por la frontera con el Brasil. Aparecieron los colectivos y uno de ellos le disparó a sangre fría en la cabeza al chofer. Eso es lo que están dispuestos a hacer y eso es lo que hemos visto, es solo un pedacito. Apareció en la frontera con Colombia Iris Varela, que es la ministra del Servicio Penitenciario, y apareció rodeada de colectivos chavistas. Es que la fotografía es elocuente. Son civiles que están portando metralletas. Están en las fotografías de todos los periódicos del mundo. Metralletas y otras armas de fuego. Estos son los que matan a la gente a diestra y siniestra. El chavismo sabe que ha entrado en una nueva fase. Ya se ha dicho, ya lo han anunciado, que ya el momento del protagonismo ya no son los policías con gases lacrimógenos, sino que son los colectivos, es decir, estos hombres armados que saldrán a matar, Entonces, se está entre estas dos posiciones. Bueno, por la no violencia, en vez de halcones, soltemos palomas, ¿no? Y por el otro lado, la posibilidad de recurrir ante la falta de un ejército propio, el ejército de Guaidó, recurramos a los halcones. ¿Hay alguna posibilidad de hacer un ejército propio de Guaidó? Que sería lo ideal, es decir, es un ejército republicano que respeta la Constitución y que se enfrenta a los usurpadores también venezolanos, aunque todos sabemos que están dirigidos por los cubanos. Pero, pues sí, y Guaidó con este ejército republicano que va reclutando a los desertores y que se plantean como un punto de referencia, porque habrá muchísimos militares que no se animan a desertar porque no tienen dónde van a desertar, al exilio. No tienen un punto de referencia, no tienen una opción ganadora desde el punto de vista militar. Si habría la conformación de un ejército republicano, pues la posibilidad de quebrar al ejército regular que sigue a Maduro es aún mayor. Pero, claro, armar un ejército de este tipo significa tiempo. Y lo único que no tiene Guaidó es tiempo. Guaidó ni siquiera lo ha considerado. ¿Por qué? Porque armar un ejército republicano de este tipo no solo toma meses, podría tomar años, ¿no? Y este ejército tendría que ir ganando territorio tras territorio. Bueno, a Simón Bolívar le costó 25 años, ¿no? Ganar todas las batallas contra la colonia y declarar la independencia. Entonces, esta posibilidad que tendría que estar sobre el tapete no la está. Lo que quiere Guaidó es una salida rápida, porque sabe que lo que se viene es una situación cada vez más sangrienta. Los que están por la no intervención militar, pues entre ellos el obispo de San Cristóbal, por ejemplo, dijo ni guerra civil ni intervención militar. Consideran que una intervención extranjera va a abrir una situación de guerra y que esta sería una confrontación sangrienta que nadie quiere. El tema es que de momento, ¿no? Esta opción A no dice cómo va a caer Maduro, es decir, esta opción no tiene como conclusión va a caer Maduro. El que caiga solo, ni por Maduro se cae solo.
¿Por qué? Porque no es un gobierno normal. En cualquier otro país, ante semejante oposición, semejante situación económica, ya hubiera caído cualquier gobierno. Pero no cae el de Venezuela porque no solo porque es un gobierno mafioso, atornillado en negocios ilegales, no solo porque lo sostienen las bayonetas, pero sobre todo porque es un gobierno que ya no es un gobierno venezolano, es el gobierno de Cuba que se asentó en Venezuela. Y los cubanos están luchando en Venezuela para la sobrevivencia de su propio régimen en Cuba. Los cubanos han aprovechado de la subvención petrolera, de los recursos venezolanos, y hoy controlan todo, desde las notarías, el registro de ciudadanos, el registro electoral, y obviamente controlan no solo las Fuerzas Armadas, pero controlan a Maduro, controlan el gobierno. Entonces, la batalla es de los venezolanos contra el gobierno cubano representado en Nicolás Maduro. Y estamos hablando de un gobierno que tiene 60 años, no 20, 60 años sostenido en una represión, en una infiltración de las organizaciones sociales, de acabar con la libertad de prensa. Le estoy describiendo el régimen cubano. Es decir, los cubanos saben cómo manejar estas situaciones de crisis, estas situaciones de polarización social, y saben cómo aplacar toda revuelta en contra de su propio régimen. Entonces, por eso no cae, Maduro no cae porque está sostenido, porque es el gobierno cubano. Cuando caiga Maduro, también de carambola, es muy probable que caiga el régimen cubano, porque no tendrá en qué sostenerse. Pero mientras eso ocurra, pues los cubanos siguen atrincherados en el gobierno de Nicolás Maduro. Y la fuerza que tendrán no solo estará en las Fuerzas Armadas, sino en los colectivos asesinos. Ya han lanzado, ellos saben que han entrado en una nueva fase, ya no es la fase de los gases lacrimógenos, van a ir con los colectivos a todo dar. Esto que vimos en el fin de semana en las fronteras es nada, lo ha dicho la vicepresidenta, es nada. Y ya se han mostrado a los colectivos abierta y desvergonzadamente, y van a asesinar en las manifestaciones. Cuando salga la gente los van a asesinar, los van a buscar casa por casa, y estoy describiendo lo que ha ocurrido el año pasado en Nicaragua. En Nicaragua los colectivos han han levantado los bloqueos a punta de bala, han incendiado la casa de uno de los dirigentes opositores con guaguas, con niños adentro, han quemado una iglesia, en fin, hacen las barbaridades más horrendas que las vamos a ver y que están en agenda y que las van a soltar en cualquier momento, y que soltar palomas de la paz no va a acabar el conteo de muertos ni los entierros del pueblo. Los únicos que tienen la vida garantizada son los miembros de los colectivos, los miembros del gobierno, de los seguidores de Maduro. Ellos tienen la vida garantizada. El resto no tiene la vida. Ya hay derramamiento de sangre. No es que vamos a evitar un derramamiento. No. El derramamiento de sangre ya empezó, y las víctimas son de un solo lado. Y estas víctimas están indefensas, estas víctimas no tienen un ejército, ni una policía, ni nadie que los defienda. ¿Tienen derecho a defenderse? Tienen derecho a defenderse. Claro que tienen derecho a defenderse. Es uno de los principales derechos humanos. Si alguien amenaza tu vida, tienes derecho a defenderte. El tema es que los que consideran que no hay que recurrir a las armas dejan a el pueblo venezolano como un grupo de corderos que no puede levantarse contra los lobos, y que no les queda otra cosa que resignarse a morir, peleando, pero a morir.
Eh, la otra opción, la de Guaidó, recurrir al ejército de los Estados Unidos, porque está claro que armar su propio ejército le tomaría muchísimo tiempo, pero mucho tiempo, y el pueblo venezolano está de hambre, está muriendo de enfermedades básicas por falta de medicamentos elementales. En fin, hay una situación que ya es inaguantable. Una guerra prolongada sería simplemente delirante, sería una situación a la que nadie quiere llegar. Una salida rápida con los halcones norteamericanos, ¿será rápida? Esa es la pregunta, esa es la crítica a esta otra posición. ¿Será rápida? Todos los intentos invasores de Estados Unidos siempre tuvieron esa intención, entrar y salir. Bueno, nunca entraron y nunca salieron tan rápido, les tomó años. En Panamá, que era un gobierno débil, que no tiene comparación con el de Venezuela, les tomó un mes llevarse a Noriega. En Siria no derrocaron a Bashar al-Assad, 7 años de guerra, y aquellos que apostaron al apoyo de los Estados Unidos fueron los que perdieron más, porque Estados Unidos se fue de la guerra con Siria y los dejó librados a su suerte, es decir, bajo las bayonetas, los gases químicos de la dictadura, que ha recuperado prácticamente todo el territorio sirio y no queda un opositor a la vista. De tal modo que las salidas rápidas, nadie sabe si serán tan rápidas, ¿no? América Latina está dividida en relación a esto. El Grupo de Lima saldrá dividido. Es decir, si Estados Unidos plantea una intervención militar y si Guaidó la pide, porque Guaidó la tiene que pedir, no tendrá el respaldo de América Latina. Ahora, claro, no tiene el respaldo, pero entonces, ¿qué proponen? Porque seguir denunciando no sirve de nada. Ya sabemos lo que es la dictadura, ya lo vimos, el mundo entero ya lo vio. ¿Cuál es la otra opción? Ahora Trump tiene sus propios intereses. Muchos dicen, el petróleo venezolano. No, Trump y Estados Unidos cuentan con el petróleo venezolano hace tiempo. Son los que compran la mitad del petróleo venezolano y las grandes refinerías venezolanas están en los Estados Unidos. De tal modo que no es el petróleo el móvil de Trump es el poder en los Estados Unidos. Si Trump logra con la venia a pedida de Guaidó, y eso significa a pedido de gran parte del pueblo venezolano, intervenir y sacar a Maduro, Trump va a ser elegido 4 años más. Se vienen las elecciones en Estados Unidos y su contrincante es Bernie Sanders, que se proclama socialista. Sanders le ha pedido a Maduro que por favor deje entrar la ayuda humanitaria y que no ejerza la violencia. Maduro ya ha respondido, pues no ha dejado entrar la ayuda humanitaria y ha respondido con una violencia desmedida con el saldo que ya les he contado. Pero él es el contrincante de Trump, un socialista, Bernie Sanders. Y para derrocar a Bernie Sanders, Trump quiere derrocar a Maduro. Si derroca a Maduro, ganará 4 años más en el poder de los Estados Unidos. Realmente Trump quiere usar esta carta, sabiendo que es una carta muy riesgosa, pero es una carta que le da casi la certeza de ganar las próximas elecciones. Por supuesto, Trump no puede tratar a Bernie Sanders como quiere tratar a Maduro, de tal modo que está dispuesto a lanzarse militarmente contra Maduro. Algunas declaraciones que yo les leo. A ver, Marco Rubio, que es uno de los principales interlocutores en el Congreso de la oposición venezolana,
después de los acontecimientos de estos días, dijo que Maduro abrió las puertas para nuevas medidas. Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, que en este momento está en el Grupo de Lima en Bogotá, dijo que dará inicio a una nueva etapa. Estados Unidos, dijo, evalúa medidas, pasos concretos y acciones claras contra la dictadura de Maduro. ¿No? Está claro que ya no son medidas económicas, sanciones a los dirigentes del gobierno de Maduro, ni nada por el estilo. Estamos hablando de pasos concretos y acciones claras en el terreno militar. John Bolton, que es el asesor de seguridad de los Estados Unidos, dijo: el mundo está observando y los perpetradores de la violencia deberán enfrentarse a la justicia. Y Sarah Sanders, que es la portavoz de la Casa Blanca, dijo: cualquier violencia atroz, que ya la hemos visto, atroz en contra de los derechos humanos, no quedará impune. Mike Pompeo, secretario de Estado, calificó a Maduro como un tirano enfermo. Los días de la dictadura venezolana están contadas. Con estas declaraciones uno no va a desprender que lo que se viene son movilizaciones pacíficas y más medidas diplomáticas y otras financieras. No, ya se está hablando de un terreno militar. Washington va a hacer las cosas que necesita hacerse, remató Mike Pompeo. De tal modo que esto es lo que se está discutiendo. España sacó un pronunciamiento claro, está en contra, Brasil en contra, Chile en contra, Perú en contra. Colombia no se ha pronunciado. Se cree que está por esta salida de fuerza. Como se sabe, la gran pregunta es: ¿será exitosa? ¿Será rápida y exitosa? Bueno, ¿se enfrentarán a quién? Se enfrentarán a, en la escala de Fuerzas Armadas, pues el ejército número 46 de ciento y pico ejércitos, ¿no? La mala noticia para Maduro es que Estados Unidos sigue siendo el primer ejército del mundo. Maduro tiene la mayoría, un ejército numeroso, tiene a los colectivos armados, pero como Fuerzas Armadas no se sabe si su equipo funciona. Hace poco han probado, para mostrarle al mundo, que cuenta con unos misiles rusos que recientemente ha comprado. Rusia, feliz de la guerra, porque lo endeudará a Venezuela hasta el infinito, porque le colocará todas las armas nuevas y en desuso que pueda colocarle a Venezuela, es decir, al régimen de Maduro. Pero lo que no se sabe es si, por ejemplo, los tanques funcionen, si funcionan las armas tradicionales, porque no tienen mantenimiento hace años, no tienen repuestos. En fin, no se sabe si de funcionar, funcionará, y si responderán. Ahora, si se meten los gringos, hay también más probabilidad de que una parte importante de las Fuerzas Armadas puedan inclinarse a favor de Guaidó, porque no se inclinan porque no tienen a dónde inclinarse, necesitan una opción ganadora para romper con sus Fuerzas Armadas, con su mando, para romper con Maduro. Claro, han roto los de abajo, 156, no es poco, es un saldo para mí absolutamente positivo, pero como no tienes a dónde ir, no tienes otro ejército, no tienes, pues sí, es un logro, pero eso no es suficiente. Si los gringos participan, puede ser que se rompa las Fuerzas Armadas y que no se necesite ni siquiera una intervención, porque ante esa situación y sin Fuerzas Armadas, Maduro está perdido. Pero todas son hipótesis. Como es hipótesis que entren los gringos a Caracas y que
Maduro y los cubanos respondan de tal forma que se abra inevitablemente una guerra sin cuartel, una guerra cruenta. En fin, no se sabe, no se sabe. Estas son las hipótesis que se están manejando. Una tercera hipótesis es que precisamente mientras se engrasan y calientan los fusiles, cañones y misiles, al igual que en después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se abrió la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues cada portavoz amenazaba al otro. Ya tenemos 10 ojivas nucleares listas apuntando a Moscú. Ya tenemos 20 ojivas nucleares instaladas en Cuba apuntando a Washington. Y bueno, una declaración contrarrestaba a otra, pero era evidente que había una guerra armamentista. No se disparó ni un fusil y esta preparación bélica, al final de cuentas, impidió que se desate la Tercera Guerra Mundial. Entonces, es posible que mientras Guaidó muestre y diga, mira, tengo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de mi lado, no tengo ejército propio, pero tengo a los gringos de mi lado y voy a invadir si Maduro no se va. Y Maduro dice, yo tengo esto, y además tengo todos los cubanos y todos los rusos y todos los chinos, y entonces declaración viene, declaración va, amenaza viene, amenaza va, y que eso permita que se sienten a una mesa de negociación. Eso es como que el mundo está esperando eso, y que esa negociación gire en torno a una convocatoria a elecciones. ¿Cuál es el temor de la oposición venezolana? Que eso solo sirva para que Maduro gane tiempo, porque Maduro no piensa irse bajo ninguna circunstancia, no piensa, no quiere, no puede irse, no puede porque los cubanos no lo dejan irse, ¿no? Y que entonces Maduro se siente a negociar, gane tiempo hasta Guaidó pueda ceder de que sea el propio Maduro el que convoque a elecciones, por ahí con otro tribunal electoral, pero Maduro acepta esa salida solo si Maduro se va a quedar. En fin, esa es una tercera opción a la que apuestan los europeos, apuesta el grueso de los países integrantes del Grupo de Lima, es a la salida negociada. Pero esta salida negociada solo será posible pues si todavía Guaidó tiene cómo negociar, es decir, tiene la mayoría de la población indefensa, pero necesita un ejército con el que pueda amenazar a Maduro. No sabemos si eso sea suficiente y si a pesar de eso ya habló Maduro el sábado en su discurso, dijo, a ver, que convoque pues a elecciones, que Guaidó dice que es el presidente, que convoque a elecciones. Es obvio que Guaidó no puede convocar a elecciones si antes no se hace del gobierno en su conjunto, del Estado venezolano en su conjunto, y para eso hay que retirar a Maduro. Entonces, estamos en las mismas. La pregunta es, nuevamente, ¿cómo derrocar a Maduro? Eso se está discutiendo en este momento en Bogotá, se está discutiendo en todas las esferas políticas de los gobiernos latinoamericanos, y Evo Morales sacó un tuit dirigido al Grupo de Lima y después de saludarlos, dijo que la solución mediante el diálogo es la mejor opción para salvar vidas y evitar una guerra que podría significar la destrucción de América Latina. Evo Morales se muestra como el hipócrita que es, porque si quiere el diálogo y no la guerra, pues que le diga a Maduro que deje de matar indígenas, porque lo que ha hecho Maduro el fin de semana ha sido matar indígenas en la frontera con el Brasil, que deje de usar las armas. Si quieren paz en Venezuela, señor Evo Morales, dígale a su amigo Maduro que renuncie, que se vaya. El momento en que Maduro salga del gobierno, porque todo gira en torno a un hombre, el momento en el que Maduro salga del gobierno y se cree
un gobierno de transición, se acaba el peligro de una intervención militar, se acaba el peligro de una guerra, se acaba el peligro de una guerra civil, de muertos, de matanzas. Es decir, reina la paz en América Latina. Inmediatamente Maduro renuncie. Evo Morales, pídale a Maduro que renuncie, porque es la forma más fácil, más expedita para abrir un diálogo entre los venezolanos, instaurar un gobierno transitorio, resolver la crisis política a través de la vía democrática que son las elecciones y empezar a reconstruir Venezuela de la destrucción del aparato productivo, de la destrucción de todo que ha causado el régimen de Maduro en 20 años consecutivos de gestión, tanto la de Chávez como la de Maduro. Entonces, Evo Morales, que ahora se convierte en el paladín del diálogo, es el que al mismo tiempo apoya la matanza de indígenas en Venezuela, apoya todas las acciones de fuerza de los colectivos, los asesinatos para impedir el ingreso de comida y medicamentos. Ya es de locos, ¿no? Sí, puede haber diálogo. La forma más fácil de abrir un diálogo es la salida de Maduro, o abrir un diálogo para la salida de Maduro, pero Maduro no está dispuesto a eso, por lo menos no ahora. Tal vez en la medida en que se desarrollen los acontecimientos, esta tercera vía, que sería la vía de obligar a Maduro a hacer un diálogo para que se retiren las condiciones que Maduro quiera, pueda ser más real que ahora. Me despido de ustedes agradeciéndoles su tiempo y con otro despacho, con otro informe especial, estaré con ustedes mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.